Yo voy a mantener mi cámara apagada y el micrófono cerrado por cualquier cosa. Me hablan directo. Feliz conferencia, Dora, y bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos entonces. Quedan 2 personas ya que están ingresando. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este primer seminario web del ciclo webinar. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias Dora por sumarte a esta propuesta. Para los que no pertenecen a la diplomatura en gestión pública con perspectiva de género y diversidad, este webinar se organizó conjuntamente con la Universidad de Comahue en el marco de la diplomatura. Tenemos el placer y el honor de tener a Dora Barrancos en nuestro primer webinar. Hay 3 más a lo largo de la diplomatura que iremos comunicando a medida que se acerque la fecha del webinar. Dora es una reconocida académica, feminista y militante de todas las causas que amplían los derechos de las personas. Es socióloga y doctora en Historia por la Universidad de Campinas, Brasil, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora principal y exdirectora del CONICET. Ha dirigido el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y también el doctorado y la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Se ha especializado en historia de los sectores subalternos, especialmente de las mujeres a quienes le ha dedicado décadas de investigación. Ha disertado en numerosas universidades y centros académicos del país y del exterior. Es autora de numerosas publicaciones y autora de varios libros. Recibió el reconocimiento internacional Ciencia de Mujeres, 12 nombres para cambiar el mundo, del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Burgos, de España. Fue honrada como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura. Obtuvo numerosos premios y se le ha otorgado el doctorado honoris causa en las universidades nacionales de Córdoba, Mar del Plata, centro de la provincia de Buenos Aires y La Plata. Claramente este es un currículum muy resumido de Dora. Vamos a escucharla durante 1 hora y vamos a tener un espacio de 30 minutos para hacer consultas. Les pedimos, por favor, que mantengan todos los micrófonos apagados para evitar ruidos extraños. Y una vez que termine su exposición, por favor, las consultas que quieran ir planteando, preguntas que quieran ir haciéndolas, me las hacen por privado al usuario que dice moderadora. ¿Sí? Así nosotros las leemos y ella las puede ir contestando. Nuevamente, muchísimas gracias por estar, Dora, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Me abrió así directamente. Por favor, les pedimos a todos que cierren sus micrófonos y queremos agradecer, no sé si nos estás escuchando, Dora, por favor los micrófonos silenciados. Dora, tenemos a Gustavo Ferreira, que es el secretario de Extensión de la Universidad de Comahue, que se pudo sumar, tenían otra actividad y por eso no sabíamos si lo iba a poder hacer, así que Gustavo, si querés abrir el micrófono y te damos un espacio para que puedas presentarte. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente, querida Dora, a nuestra casa. Hemos tenido el placer de estar en contacto en plena pandemia, en ciclos de la universidad que nos fueron acercando a pesar de las distancias, y realmente para nosotros es una caricia que vos estés participando de esta diplomatura. Las diplomaturas de la universidad se han convertido en un puente de plata entre todos los sectores de la comunidad de la región, y como en este caso el trabajo conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén, el trabajo ordenado a través de quienes organizaron la diplomatura de forma tal de que haya el máximo de participación, de diversidad, de intereses, enfocados en una perspectiva de renovación, de compromiso, pero también de profundización de las ideas más nobles respecto de la condición humana, que son las de equidad, igualdad, las de libertad, las de respeto, las que sustentan nuestra democracia y que trabajosamente todos los días estamos esperando mejorar. Entonces,
nada más que agregar un enorme agradecimiento a este espacio, al compromiso de todas y todos los trabajadores que lo han hecho posible, y también nuestro compromiso individual y colectivo de proseguir profundizando esta huella de comunicación, profundizando esta huella de trabajo conjunto, esta huella que seguramente de una manera con retrocesos y avances nos va a llegar a un mejor estadio de nuestra conciencia colectiva y a un mejor resultado para nuestra sociedad, que es lo que realmente podamos verificar en el día a día, un mejor resultado para nuestra sociedad. Una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad más equitativa. Gracias, Dora, gracias a todas, a todos. Un abrazo y mucho éxito en la jornada. Comenzamos, Dora, cuando vos quieras. Bueno, muchísimas gracias, querido Gustavo, muy emocionante el énfasis, la convicción, el desafío para seguir construyendo lo que todavía no hemos podido hacer. Una sociedad auténticamente libre, democrática, completamente horizontal, en donde la diversidad sea apenas un sinónimo de igualdad de derechos, de posibilidades, de alternativas vitales y existenciales. Ese es el compromiso, en todo caso, creo, de este cambio de época. Así que muchísimas gracias por esta invitación a participar de este enorme esfuerzo sinergial entre nada menos que la universidad pública y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Y siempre hemos abogado por lo que serían estados sinergiales conducentes, para que haya efectivamente un acoplamiento. Esto no quiere decir que no haya divergencia posible entre ciertas expectativas, propósitos, objetivos de las universidades y, en fin, y las manifestaciones de lo público a través nada menos que de larga masa institucional del propio Estado. Pero la verdad es que deben encontrarse los caminos necesarios para efectivamente establecer dispositivos, normativas, leyes, resoluciones, acoplamientos académicos para eso que has dicho, Gustavo, cómo resolver el plano de la dignidad de la vida para todos, todas y todes. Ese es el propósito. Si la educación universitaria no propende, si la investigación no propende a aumentar el significado dignificado de la vida, sirve para poco. Y si el Estado no cumple el objetivo fundamental de hacer posible una, ¿cómo decirlo?, una suerte de minación, de erosión sobre las características no igualitarias que presenta el conjunto social. Las sociedades nuestras se han tornado cada vez menos igualitarias. Las sociedades latinoamericanas se han tornado brutalmente desiguales. Esto sorprende mucho porque a veces se nos ocurre pensar que el mal, como decía Sartre, son los otros. Esto es, está en otros dispositivos geográficos, en otras dimensiones geográficas, en otros perímetros geográficos. Solemos pensar que América Latina estaba en una situación de estabilidad hacia fórmulas un poco más equitativas que, por ejemplo, el continente africano, Asia, etc. Pero resulta que la durísima realidad es que ha empeorado la condición no igualitaria en América Latina y hay varios trabajos, muchos de ellos de CEPAL, otros más dramáticos presentados, por ejemplo, por una organización que es muy interesante, de gran solidaridad, Oxfam, pero lo que podríamos decir que tomando de un lado y de otro, la desigualdad en América Latina es que el 10% de la población tiene el 40% de los recursos
y de los bienes patrimoniados, privatizados en ese 10%. Me he ido un poco lejos, pero todo esto tiene que ver con una fórmula básica de desigualdad. Como ustedes saben, porque es toda la propia caracterización de esa formidable diplomatura, el zócalo de la desigualdad está en el ordenamiento patriarcal, en la hegemonía histórica brindada a un segmento sociosexual, el grupo de los varones, y el patriarcado. Yo no me voy a demorar mucho en esto, a mí me gusta mucho volver sobre la historia del patriarcado. Es un invento relativamente reciente en la historia de nuestra humanidad, de nuestra condición sapiens sapiens. La condición sapiens sapiens debe tener 30.000 años, pues el patriarcado debe tener 5.000 años. Pero tiene la pretensión de una hegemonía transhistórica completa que deriva en una formulación todavía más irracional. Deriva en la formulación de que este es el sino de la especie, que la especie tiene un sino jerarquizado y que el grupo masculino debe serle reconocido una jerarquía sustantiva. ¿Por razones de qué? De un orden natural. O, como a veces eso efectivamente hace aguas, a veces se nos propone que es el orden sobrenatural el que ha determinado. La verdad es que me gustaría decirles que el patriarcado tiene entonces 7.000 años, 5, 7.000 años, 10.000 cuando mucho. Y nuestra existencia sapiens sapiens debe tener 30.000. Es decir, que es una posición histórica reciente, pero funge como si fuera permanente e inmarcesible, como si fuera íncita a nuestra organización bio. Entonces, yo creo que en las condiciones más graves de evolución-involución, el patriarcado no ha sido, tiene una mismidad y al mismo tiempo tiene una cierta deconstrucción en algunos momentos. Hay un cierto craquelé a lo largo, sobre todo si se analiza qué ha pasado solo con las sociedades occidentales, y se verá que ha habido momentos diferentes históricos en donde hay más anuencia, más agudeza, más torpeza y más granítica constitución del orden patriarcal que en otros momentos. Y siempre me gusta decir que, qué interesante y qué paradójico que es que en realidad el patriarcado, que todavía nos desasiste, que todavía nos desbarata, que todavía limita, digo de base, la expresión igualitaria posible, es un resultado, el más reciente, de las grandes convulsiones que llevaron a nada menos que las sociedades modernas. La salida del antiguo régimen, el producto fundamental está ahí como un hito de separación de dos momentos históricos, la Revolución Francesa, surgimiento maduro de una nueva clase social, digo maduración de esa clase social que es la burguesía, como ustedes saben muy bien, un cierto despojamiento de ¿quiénes? Los sujetos dominantes del pasado, como era la aristocracia, y el anuncio extraordinario de la solidaridad, la fraternidad y la igualdad. Estamos frente también no solamente a la maduración de eso que llamamos la clase burguesa, que no era tan extendida como lo suponemos, pero hacía mucho ruido, era muy poderosa. No era demográficamente, no era tan extendida. No era que, a veces decimos, esa alteración demográfica de la burguesía, no es así. Primero porque no era burgués quien quería, sino quien estaba condicionado a esa relación. Y el señor burgués, como ustedes lo saben, es el dueño de los medios de producción. Y digo el señor burgués porque es muy difícil encontrar paridad establecida
en la patrimonialidad de las cosas y de los procesos de poder, no la vive. Quiero decirles que gran parte del significado original que tiene el patriarcado es el haber inventado la patrimonialidad antes que sobre las cosas y sobre los objetos y sobre los recursos, la patrimonialidad sobre los cuerpos femeninos. Esta es la cuestión del inicio del patriarcado. Entonces, la patrimonialidad sobre los cuerpos femeninos. El siglo, entonces, que debía haber sido de la modernidad capeando la idea de establecer la dignidad humana, el sujeto humano que ya no va a tener otra dignidad agregada a la referencia de sangre, la dignidad que le da el antiguo régimen al individuo. Ese individuo tiene, evidentemente está reconocido porque tiene una características fundamentales de agregación de significado por la propia constitución aristocrática. No, es el momento de los individuos plebeyos, es el momento en que esa Revolución Francesa va a dar la condición de posibilidad de establecer la soberanía de los individuos. Pero lo que ocurrió no puede ser más dramático. Y la referencia histórica va a parar acá, por acá nomás. Lo que ocurrió fue un despojo de los pocos derechos acumulados por las mujeres, un desalojo de sus elementos de propiedad, un desalojo de lo que antes se constituía como propósito de actividad económica. Las mujeres siempre han tenido actividad económica, siempre, tuvieran o no tuvieran reconocimiento. Ese despojo que produce, al mismo tiempo la paradoja, mientras se fortalece el individuo, y mientras obviamente los varones van a ganar un estado de individuación y de derechos acordes, digo, con esas lógicas políticas ya que emanan en gran medida de lo que llamamos el ideario liberal, porque al final este es la argamasa ideológica con que se cocina el poder de la burguesía y se tramita la organización del Estado moderno. El Estado moderno es patriarcal porque el orden jurídico determina que debe ser patriarcal. Entonces, siempre nos preguntan, pero ¿cómo? ¿Qué queja tan tremenda? Bueno, analicemos lo que es el orden institucional jurídico. 1804. 1804, Código Napoleónico. La mujer ha perdido todo su estatus y su condición de posibilidad igualitaria como sujeto, como individuo, y queda relegada a una situación tutorial regente por parte del marido. Más o menos un cierto establecimiento de la vieja codificación romana, que era tremendamente aguda en su revelación patriarcal. No me voy a ir tan lejos. Es impresionante lo que es la codificación romana. Entonces, lo que pasa es que... por eso no puedo. Entonces, hay alguien que tiene el teléfono abierto, el micrófono abierto. Y bueno, por favor, a los participantes, cerrar el micrófono. Muchas gracias. No, a mí no me molesta, pero puede ser molesto que yo me entere de cosas tan privadas y personales o el resto. No. Entonces, lo que quiero decirles es que efectivamente ese es un traspié histórico impresionante, impactante. Que los códigos civiles, no solamente el código napoleónico, que fue lo que inventan los estados modernos de América Latina, en la medida que obviamente crecen en sus oportunidades condicionantes de estados jurídicamente independientes. Entonces, lean eso y es tremendo. La mujer casada no puede tener actividad económica, no puede ilustrarse, no puede educarse, no puede ir a los tribunales, no puede sin el consentimiento del señor marido. Está todo dicho. Entonces tenemos ahí un siglo XIX que nos escandaliza todavía en la obturación de los derechos de las mujeres, en la idea de que las mujeres eran todavía, sobre todo
después que no Darwin, que el darwinismo toma, el darwinismo, la teoría de la evolución es una de las revoluciones científicas más grandes que hemos vivido. La verdad es que era Darwin y Wallace, ¿no? Son las dos conjunciones. Y luego el darwinismo, porque ustedes saben que a veces la calamidad no está en la teoría, sino en los adaptadores de la teoría. De ninguna manera podemos conculcar el significado extraordinario de las grandes tesis evolutivas que produce Darwin. Ahí la cosa aún se pone peor para las mujeres, porque queda claro para el establishment patriarcal que las mujeres son una segunda categoría, que no podemos tener el nivel de inteligencia que tienen los varones, que tenemos una mera adaptación natural a reproducir y criar, y que efectivamente se nos debe alejar de las condiciones de posibilidad, por ejemplo, porque las universidades se trancan. Históricamente ha habido la participación de algunas mujeres, qué sé yo, en la primera universidad que es Bolonia, siglo XII, XIII, había hasta una catedrática, mujer, pero el siglo XIX es un trancamiento, porque las mujeres tienen una inteligencia segunda. A fines del siglo XIX todavía se seguía predicando, muchas locuciones lo decían, que el cerebro femenino era un cerebro absolutamente condicionado a la regla de la emocionalidad y no de la inteligibilidad. Ese dislate irracional se ha mantenido hasta hace poco tiempo, en que efectivamente la neurociencia feminista ha avanzado notablemente. Estos días he tenido el gusto de escuchar a una neurocientista argentina, trabajando con lo que son las nuevas investigaciones hechas por varios equipos, respecto de que no hay orden binario en la conformación cerebral. No hay una cabeza de mujer y una cabeza de varón, como ustedes saben que la mayoría de los neurocientistas dicen. Aún esos clásicos tienen que admitir la famosa campana, en la que hay a veces una dispersión mínima. Y lo que proponen las neurocientistas feministas, y con esto voy a parar, porque nos vamos a dedicar a las otras cosas que tienen que ver cómo el Estado va a gestionar esta revolución, que viene desde los años 60, la revolución, hubo feminismo, faltaba más, en el siglo XIX al XX. Ahora, hay una renovación extraordinaria del stock de pensamiento, de ideación, de imaginario feminista de los años 60 para acá. Es limitada esa revolución, disculpe que le diga, profesora. Sí, todas las revoluciones están todavía haciéndose. Es una revolución que tiene paramétricamente, sí, todavía algunos, si quieren, creo que es Karina, ¿cómo no? En el momento de las cuestiones podemos debatir esto. Yo creo que efectivamente tenemos hoy lo que la neurociencia que están haciendo, las perspectivas feministas en el área bio y demás, es que tenemos una articulación de mosaico en nuestros cerebros. El cerebro nuestro es un mosaico. Hay partes y partes. Y entonces, esto me parece que es una de las cuestiones más notables. Sí estamos transitando, como he dicho, un cambio de época enorme. Me refiero a la vorágine de cambios que ha venido teniendo la sociedad argentina en los últimos 20 años, para dar un cierto marco de temporalidades respecto de la acuciante formulación de nuevos derechos. Los derechos de las mujeres fueron conquistados a lo largo del siglo XX, en diferentes momentos. El primero fue en 1926, primera modificación del Código Civil tan abyecto que, en fin,
eximió de control tutorial al marido, salvo para las cuestiones justamente que tenían que ver con la patrimonialidad. La patrimonialidad propia de la mujer siguió siendo tutorizada por el marido, hasta 1968, en que ahí, 1968, recién se produce la revocación de la tutoría económica para los bienes, para dar cuenta de la tutoría sobre bienes. No los bienes gananciales, los bienes propios. Los bienes propios. Y es muy interesante porque lo hizo un ministro en plena dictadura de Onganía, Borda. Por supuesto, creemos siempre pensando en que quienes tenían patrimonio. Ciertas mujeres, no eran, por cierto, las mujeres de los sectores populares que tienen escaso patrimonio. En general las mujeres tienen poco patrimonio. Eso también debe decirse. Perdón por un guiño más contemporáneo. Que tienen poco patrimonio las mujeres se vio justamente en la última recaudación habida con motivo de la ley que creó esa suerte de contribución extraordinaria a las grandes fortunas. ¿Recuerdan? Bueno, 80% fueron varones. 80% les correspondió a los varones. Por supuesto, lo que quiero decir, y no me quiero perder, es que efectivamente estamos en una situación epocal diferente, en una vorágine de cambios. Hablé de la reforma 1926, 1968, en el medio, 1947, en que ganamos el voto femenino, gracias a las luchas antecedentes de las feministas en la Argentina, que no me voy a detener, nombres muy importantes que no debemos de ninguna manera olvidar, por sus grandes luchas en torno del voto, y desde luego la gran presión ejercida por la propia Eva Perón en 1947, que no cejó ni por un momento estar cercana, presente en los debates que finalmente consagraron en septiembre el voto femenino, 1947. Primera vez que las mujeres pudieron votar fue en 1951, con una relevante circunstancia, ¿no? Algunos partidos no llevaron, o llevaron mínima expresión de mujeres, y obviamente el partido oficial, el peronismo, llevó para ocupar los escaños parlamentarios una tasa altísima de más de 25% aproximadamente, estamos ahí, de representantes mujeres al Parlamento. Y en menor cuantía lo hicieron las jurisdicciones provinciales, y tal vez en menor cuantía, me refiero a ese momento histórico en que las mujeres pueden votar, en lo que serían las representaciones municipales, ¿no? Las concejalías. Es notable, eso lo dejo por acá, cómo las concejalías femeninas demoraron bastante tiempo en aparecer. Y yo tengo la hipótesis de que efectivamente en el orden local es muy difícil para una mujer, en un orden pequeño, cerrado, local, en donde todavía hay atributos de sentido tal vez conservador, etcétera, se les era muy dificultoso a las mujeres presentarse como candidatas a concejalías. Estoy hablando de, obviamente, los años 50, y hasta más recientemente. Esto está cambiando por inclusive la vorágine de leyes que con las que nuestro país ha venido ampliando los derechos de las mujeres, y que debe decirse, la nota fundamental 1991 de la cuota femenina del 30%, ahora completamente superado por la paridad representacional. Pero un hito fue en 1991, pocos países, muy pocos, Argentina fue bastante pionera en esto de asegurar a las mujeres, y debo señalar la lucha muy particular de todas las feministas de todos los bandos políticos, y muy especialmente las mujeres radicales,
siempre lo subrayo porque el radicalismo había sido el que menos afición de reconocimiento de las mujeres enormes que tenían en plasmarlas como candidatas a diputados. Hay que escuchar a Florentina Gómez Miranda y su testimonio decir lo que se padecía para tener un lugar en las listas. En fin, en esa vorágine de derechos, voy a recordar la adopción argentina, primero, todavía en los años 90, de la CEDAW, de la Gran Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, y en el 2002 la adopción complementaria de lo que es el régimen por el que cómo se puede hacer el pedido ante la CEDAW. Podemos tener la CEDAW, muchos países solo han firmado la CEDAW, pero no lo que llamamos el dispositivo fundamental para peticionar el reconocimiento que el país deniega a la estructura de la CEDAW. Voy a decir algo. Conocemos un caso de presentación ante la CEDAW, de Olga Díaz, a propósito del default del Estado argentino, que no quiso reconocer, me refiero al Poder Judicial en la Argentina, que le dio muchísimas vueltas hasta el no reconocimiento completo de la agresión que había sufrido, agresión que casi lleva a su extinción física, al femicidio, y Olga, con la ayuda del Ministerio Público de la Defensa, se presentó en el año 2017, por ahí, un poquito antes, a la propia convención, a la CEDAW, a propósito del uso de lo que llamamos protocolo facultativo. Eso quiero que se entienda bien. La Argentina tiene las dos leyes. La ley de la CEDAW, que está inscrita en la propia Constitución Nacional, y tiene además el protocolo facultativo. Muchos países de América Latina, no sé en este momento cuántos, pero eran bastantes hace un tiempo, no habían legalizado el protocolo facultativo. ¿Y saben qué ocurre? Si el protocolo facultativo no está legalizado, ¿cómo vamos a hacer para allegar la denuncia a la CEDAW? ¿Se entiende? El protocolo dice cómo es el modo en el que hay que allegar al comité de la CEDAW la expresión. El Estado argentino tuvo que hacer un acuerdo amistoso que fue firmado en el 19 y rubricado en el 20, que animo a leer, está por ahí, se llama Acuerdo Amistoso con la CEDAW, por la cual el Estado argentino pide todas las disculpas y hace una especie, ¿cómo diré?, de punteo de las cuestiones que, para mi gusto, deben ser las inspiradoras de una reforma judicial con perspectiva completa de género. Ahí están los puntos fundamentales. Y hubo también un acto de reconocimiento, un acto público, el año pasado, a través de plataforma, en la que el Estado argentino pidió, obviamente, disculpas a la gran afectada Olga Díaz por no haber actuado. Y ahí me voy justamente a algo. Tenemos en la cantidad de leyes que hemos ganado leyes las mujeres y han ganado mucho a propósito de luchas que pueden ser sinergiales entre el arco de la diversidad sexo-genérica. Argentina ha comenzado a hacer un tamaño trecho jurídico que fue único por un cierto tiempo. Solo había una ley bastante parecida en Uruguay, en América Latina, en el mundo no todavía ahora está habiendo una sistemática de legalización ¿de qué? Del derecho al autorreconocimiento y a la autopercepción en materia de identidad sexogenérica. Es un cambio jurídico enorme. Entonces, y autopercibida. Entonces, es la autopercepción. El Estado no le puede decir a nadie si está cambiando su perspectiva, su deseo, su voluntad, en fin, inherente a
el reconocimiento completo de una transformación que efectivamente de denegarla significaría indignificarse como persona, no le dice el Estado cuáles son las categorías en las que puede inscribirse. ¿Está claro? Por eso es autopercibido. Y esto fue muy bueno desde el punto de vista de la técnica legislativa, la gran ley conseguida en el 2012, que ha dado lugar a recientes circunstancias dependientes de esto, como ha sido la manifestación de la ley de cupo para las personas trans, etcétera, que fue sancionada recientemente y que obliga a todo el aparato del Estado nacional a la incorporación en una cuota para las personas travesti, trans, etcétera, que están obviamente que pueden hacer o no el cambio registral, porque la ley de identidad de género no dice que es obligatorio el cambio registral. Eso a veces se escapa, no es obligatorio. ¿Está claro? Hay un artículo específico de la ley que dice que las instituciones deben aceptar la identidad que manifiesta una persona cuando se acerca por alguna razón a tramitar algún tipo de proceso con las estructuras formales del Estado argentino. Entonces, entre las grandes cuestiones en las que se ha empeñado el Estado argentino, está desde luego en asumir la perspectiva de género en todas sus políticas, fallos, diseños, resoluciones, etcétera, etcétera, con la ley Micaela. Yo creo que todos conocen que la ley Micaela deviene nada menos de una transformación del inmenso dolor, de la congoja inenarrable, a raíz del femicidio de Micaela García, hecho en el 2017, que pudo haberse evitado. De ahí el significado de por qué el Estado tiene que dar vuelta a esa página ominosa. Pudo haberse evitado el femicidio de Micaela. Claro que pudo haberse evitado. Porque el juez que entendía la causa le había dado libertad condicional cuando todos los informes, todos decían lo contrario. Pero eran informes no vinculantes. Eran informes de pareceres, pero no eran vinculantes. Y en segundo lugar, porque el sujeto, Wagner, había intentado la violación de una adolescente el viernes y la familia fue a denunciar el caso a la fiscalía. Y resulta que como era viernes tarde, fíjense lo que ocurrió. Le dijeron: no, miren, ya es muy tarde, venga el lunes, haga la denuncia formalmente el lunes, la tomamos y tal. Porque estaba cerrándose el expediente del día, ¿no? Pues Micaela fue muerta en la madrugada del domingo. Quiere decir que si hubiera recaído inmediatamente la denuncia de una tentativa de violación que daba lugar a la inmediata detención, seguramente hubiéramos tenido a Micaela García con vida, que era, ustedes deben saber, que además era feminista, que era una militante ni una menos, que era una figura, en fin. Sus padres consiguieron revertir la ominosa ausencia del Estado, transformando todo aquel desasosiego en la ley Micaela, que es de obligación. La ley Micaela está sancionada nacionalmente y es una ley que ha sido adoptada por todas las provincias argentinas. En este momento no hay ninguna provincia que no haya asignado la ley Micaela. Y la ley Micaela, bien leída, es una de las políticas, infiérese de la ley Micaela, la obligación inexorable del Estado argentino de actuar para erradicar todas las fórmulas violentas, segregatorias, discriminatorias y de ostensible desigualdad, al menos
en el propio Estado. Al menos en el propio Estado. A mí me gusta decir que la ley Micaela se puede absorber en la superficie o en la profundidad. Además, no basta una buena capacitación sobre la ley Micaela. La ley Micaela requiere que temporalmente haya renovación del conocimiento, actualización, de modo que la capacitación sobre la ley Micaela no debería tener solución de continuidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? No debería tener solución de continuidad. Cada año hay que volver y sobre todo evaluar qué es lo que pasa, y tenemos obligación, desde luego, de evaluar la propia conducta del Estado. Insisto en algo, no queda nadie por fuera de las obligaciones de actuar con perspectiva de género. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Quiere decir que hay que tener los fallos, las sentencias, me refiero al poder judicial, adaptadas a la perspectiva de todo el derecho que se ha ido forjando en la Argentina para garantizar el estatuto igualitario de las personas, sobre todo el estatuto igualitario frente a algo que sabemos y que es la enorme posibilidad de riesgo que tienen los conjuntos femeninos. Los conjuntos femeninos, desde la niñez, la adolescencia, están en una situación de borde de riesgo. Eso no quiere decir que no exista la violencia contra los varones, siempre por ahí nos preguntan, no. Lo que ocurre es que la proporción es absolutamente exponencial. La proporción es exponencial. Entonces, entre los riesgos de acosos y de abusos entre niños y niñas, tenemos evidencia empírica y mucha investigación que muestra que una niña está siempre al filo del riesgo. Y que es muy difícil encontrar alguna mujer que no haya padecido violencia por sus características sexogenéricas. Entonces, este es un asunto fundamental. Yo creo que es el dispositivo, uno de los dispositivos centrales que tiene la acción pública y la política pública. Es un resorte que le da vida a todos los otros resortes, que le anima a todos los otros resortes, que anima a tener transversalidad en toda la acción del Estado, y que efectivamente, como cada jurisdicción provincial ha acatado este propósito tan extraordinario, ¿de qué? De ir eliminando las condiciones de posibilidad de las jerarquías patriarcales. Otro aspecto, ahora sí que me quiero allegar, es dos cuestiones fundamentales en donde es palpable la desigualdad, y que son muy, muy, muy evidentes, sobre todo, siempre he dicho, el mercado laboral es el lugar donde más se infringen los derechos de las mujeres, en varios sentidos. Se infringen por sus, obviamente, discriminaciones respecto de las oportunidades de empleabilidad, las actividades, las propias actividades. Ya saben ustedes que la regla es la actividad en servicios, la actividad en salud, la actividad en educación, esa es la actividad que se preconiza y que ha significado que, por ejemplo, nuestra actual estructura de empleo en la Argentina, no tengo las últimas, porque obviamente estamos en unos cambios muy rápidos, pero teníamos hasta el fin del 19, el año 20 es un año que evidentemente tiene un problema enorme para ser idiosincrático, ¿no? Es una anomalía muy grande. Casi 70% de la PA femenina está concentrada en el sector servicios, claramente, y comercio. Claramente está ahí. Las brechas, ya las conocen ustedes, brechas de todo tipo,
Las brechas, justamente, una brecha es la propia oportunidad por la actividad, pero estamos hablando de brechas salariales que están en el orden de depende la actividad, entre el 15 y el 30%. Esto ha variado, yo les quiero decir que hace 25 años atrás, la brecha salarial era mayor entre las menos calificadas. Pero hoy resulta, y siempre hacíamos una suerte de chiste draculiano, de Drácula, porque solía yo decir, el chiste de Drácula era, hay que ser muy bien educada para ganar menos que un varón. Porque el diferencial en las categorías de, obviamente, profesionales, etcétera, etcétera, en aquellas que tenían mayor educación formal, era mayor. Pero ahora ha cambiado. Ahora el diferencial mayor está entre los sectores, digamos, de menos calificación formal, de mujeres. Entonces, desde luego el techo de cristal, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría dedicarme ahora un poco a cuál es la obligación de la gestión de política pública por parte del Estado para doblar esa singularidad transhistórica que está teniendo el mercado laboral de actividades femeninas, actividades varones. La metalmecánica tiene 11% de participación de mujeres. 11, solamente. Desde luego, la vida científica ha cambiado muchísimo. Hoy hay más mujeres en el CONICET que varones. Hay un cambio notable. Desde luego, volviendo sobre las brechas, las mujeres están todas en la base de la pirámide, un poquito por ahí, y arriba, en la cúspide, abajo son mayoría. En la cúspide son solo el 25%. Como ustedes pueden imaginar, no se trata de que a las científicas las ataca un virus, que no es el COVID-19, que vaya a saber, hace una voladura neurológica, limita sus capacidades, en fin, creativas, sino que es la condición generalizada. Las científicas cuidan, tienen que arreglar las cuestiones domésticas, tienen que criar hijos, todo eso está significando una posibilidad limitante si no se tiene en cuenta en la evaluación. La evaluación es discriminante, sorda y ciegamente discriminante, porque hace un cálculo de paridad sobre lo que no es paritario. No es lo mismo la vida de un joven científico que la de una joven científica, que seguramente en algún momento va a experimentar la cuestión fundamental del maternaje que cambia absolutamente nuestras vidas. Y no hay ninguna revolución doméstica, en la vida científica tampoco. El 80% de las tareas de sobrevivencia, las tareas necesarias a la reproducción, recaen en cuerpos femeninos, como ustedes saben muy bien. Por lo tanto, hay ahí algo que no voy a ingresar ahora, por eso estamos detrás de una ley de cuidados que permita autonomía a los cuerpos femeninos, mayor capacidad decisoria respecto de, sobre todo, de desempeñarse con alguna actividad económica. Yo creo que hay, sobre todo, una posibilidad enorme por parte del Estado en equilibrar el mercado, claro que sí, desde muchas perspectivas. Por supuesto, el mercado educativo, entusiasmando mucho más a las chicas para vocaciones en aquellas actividades no convencionales. Necesitamos una estimulación y necesitamos una correspondiente acción, por ejemplo, de becar a las jóvenes que se dedican ¿Se congeló? Sí, aparentemente tenemos un delay con Dora en este momento.
Vamos a esperar 5 minutos porque ya nos había anticipado Dora que podía suceder esto. No se vayan, ella vuelve a ingresar enseguida. Perfecto, no sabía que estaba sucediendo. Gracias. Bueno, menos mal que había avisado de que el Zoom a veces hace una conversión histérica de orden freudiana. Entonces, queda paralizado. Bueno, quería referirme entonces a cómo el Estado debe ser absolutamente coherente con la propia fijación de políticas que tienen que ver con incrementar en todo las fórmulas que van llevando a la igualación, a la equidad, a una justicia distributiva, en orden, desde luego, atendiendo a esa desigualdad básica existencial que son las posiciones sexogenéricas. Entonces, he dicho que hay que animar sobre todo a muchas jóvenes a tener vocación, sobre todo para lo que se llaman las formulaciones, las actividades de orden tecnológico más complejas, para lo cual tiene que haber una habilitación de beca permanente, no se puede resolver sin la beca toda la temporada, quiero decir, toda la formación secundaria. Esto en otros países ha dado resultado. Algunas universidades, la UTN, por ejemplo, está empezando a trabajar, y algunas universidades públicas, Hurlingham, por ejemplo, la pongo, dejo de lado otras experiencias, no sé qué está pasando en este momento en Comahue, pero está habiendo experiencias importantísimas para conseguir que haya egresadas de sobre todo ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, las ingenierías, ingeniería para las energías, etcétera, etcétera. Y desde luego informática. Informática es un área en donde hay una gravísima desproporción de mujeres. Y es notable, quiero darles un dato. Cuando la informática era una ciencia auxiliar, un dispositivo auxiliar de lo otro, cuando comienza en Argentina en los años 60, por ejemplo, ahí había muchas mujeres. Pero cuando la informática se torna una disciplina con mucha autonomía y sobre todo con esa potencia extraordinaria que tiene, con esa regencia notable, hay un despoblamiento completo de mujeres. Entonces, necesitamos que haya medidas directas y desde luego también en los posgrados en todo caso hay becas CONICET, etcétera, pero no son suficientes, Es cierto que la UTN tiene un sistema de becas también, debo reconocer. Eso es aumentar directamente digamos, reducir muchísimo la brecha que tiene que ver con los estándares del desempeño en determinadas actividades. Las mujeres pueden realizar
todas las actividades humanas. Voy a insistir con esto. No hay ningún rubro que no pueda ser desempeñado por una mujer. Las mujeres están en condiciones de conducir cohetes, como me dijo una criatura maravillosa en una plataforma mientras estamos dando lecciones elementales sobre la discrepancia de los géneros, y demás. Levantó la manito y me dijo, yo quiero ser astronauta y voy a hacer 8 años. Y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte. Ese es nuestro propósito. Queremos llegar a Marte. Entonces, y animamos muchísimo, muchísimo a las mujeres para que no inflexionen en sus vocaciones. En el pasado era durísimo. Ustedes pueden conocer más de un ejemplo, cercano o lejano, de mujeres que tuvieron que inflexionar completamente, inclusive ¿Puedo mencionar algo? haciendo carreras profesionales importantes. Finalmente, me gustaría decir que otra formulación, he hablado de un incentivo notable por parte, un resorte fundamental por parte del Estado, y el otro gran resorte es la política fiscal. La política fiscal que da premios a aquellas empresas que están dispuestas a elevar en su planta permanente a más y más mujeres en actividades no convencionales. Esto también es una de las maneras en que hay que hacer. ¿Qué hace el Estado? Desgrava, el Estado estimula con menos gravámenes, si sobre todo por ocasión es muy clara, por ocasión, por ejemplo, de inversiones mayores, de importación de maquinarias, equipos, etcétera, puede haber cláusulas relativas a bajar el gravamen de importación, los gravámenes consecuentes, etcétera, etcétera, si hay un compromiso de ampliación en un porcentaje determinado para mujeres en esas especialidades que efectivamente han sido regentes para el desempeño masculino. Por último, quiero decirles que tenemos que tener claro que hay una resolución 190 a la que adhirió la Argentina, y esa resolución 190 tiene que ser de cumplimiento. Estamos esperando seguramente la ley definitiva sobre la adaptación de la ley, que es muy importante en materia de ingreso claro, ingreso claro de toda la potestad sinergial pública y privada para efectivamente eliminar todas las formas de violencia, todas las formas de violencia que operan en las diferentes actividades económicas, en el terreno empresario, en las fábricas, en las dependencias del Estado, en todo y cualquier lugar. Ustedes saben que es una gran resolución con que la OIT se ha puesto efectivamente más al día respecto de estos mandatos que son ya inexorables. Para terminar, decirles, el Estado que queremos es un Estado que efectivamente se comprometa con la justicia social redistributiva, pero que ese compromiso sea íncito, inescindible de una justicia de género. Bueno, cuestiones, preguntas. ¿Hay alguien que está queriendo preguntar ya? Sí, Dora, lo primero que tenemos para consultarte es si podés compartir lo de la ley de cuidados. Están preguntándonos si hay un proyecto o ya ha sido promulgada. No, la ley de cuidados está siendo trabajada. Es una ley minuciosa que tiene muchos aspectos. ¿Saben por qué? Porque hay un compromiso presupuestario también. ¿Por qué? Porque en algunos casos va a haber que subsidiar, pagar profesionales que atiendan. ¿Está claro? Entonces, no se puede dejar a la mano de Dios, sobre todo en la asistencia a los que serían los 4 deciles bajos, los de bajos ingresos, en donde no hacemos nada con una ley de cuidados que no dé subsidio, que no... obviamente, además se abre un arco grande de interdependencias institucionales.
porque tiene que haber ahí una sinergia también con los sectores privados. Me refiero a, por ejemplo, para el cuidado de adolescentes, los clubes deportivos, se puede, en fin, no digo que la ley va a salir con este nivel de detalle, pero deberíamos habilitar todas las instituciones de la sociedad civil también, ¿está claro? Ahora, no lo harían gratuitamente, tendría que haber un subsidio. Si un club se compromete a, luego de el horario escolar, porque los adolescentes estamos con una zona de riesgo grande, con adolescentes que hacen después de la escuela. Entonces, esto debería ser pensado también como una articulación grande con entidades de bien público, por ejemplo, clubes deportivos. Está con sindicatos, en fin, tiene que haber ahí, pero la ley está en pleno diseño, Es difícil, tiene muchos elementos, y sobre todo porque tiene que tener previsión presupuestaria. Dora, preguntan si hay algún material sobre política fiscal con perspectiva de género. Ah, qué bueno. Hay unos trabajos que se han hecho en Europa, porque se han hecho algunos ensayos, la Unión Europea hizo algunos ensayos, sobre todo con grandes programas, pero con mucho gusto los vamos a procurar. Aquí estamos tratando de inventar criollamente, digamos, tenemos un grado sinergial con el propio Ministerio de Economía. Bueno, ahora está Sol a cargo de lo que estaba con Mercedes Alessandros, y estaba muy empeñada habíamos trabajado mucho esto, ¿no? Cómo estimular, cómo es, el mecanismo fiscal es uno de los más aptos porque es la gran zanahoria, eso es lo que quiero decir, porque rápidamente, si la promesa es te voy a premiar con una baja de tributo, ahora hay que vigilarlo, ¿no? Porque ustedes saben que alguien decía que el hombre es bueno, yo diría el hombre y la mujer son buenos, pero si se trata del Estado, lo mejor es que el Estado supervise hasta las últimas consecuencias. Dora, otra pregunta. Si existe legislación a nivel mundial sobre deporte y género. Ah, no sé. Hay incentivos, digamos, sí, hay mucha... A ver, primero, hay bastante trabajo feminista acerca de las segregaciones en el deporte, que son enormes. Es una de las áreas donde más se discriminan las mujeres, no tengo duda. Parece imposible, pero es así. Aún hoy, ustedes saben que los equipos femeninos de fútbol, que están profesionalizados, no son absolutamente, no tienen ninguna de las marcas de reconocimiento que se da a los varones. No. Juegan en canchitas otras, con públicos diferentes, en fin, es impresionante. Bueno, eso hay que... Pero, justamente a propósito de estos nuevos derechos, tengo entendido que la propia FIFA ha hecho algunos análisis acerca de, muy presionados desde ya, obviamente, por el cauce feminista y por el cauce de derechos, etc. Tengo entendido que hay una serie de trabajos estimuladores para el reconocimiento completo, paritario, etcétera, etcétera. Pero lamento que no ser especialista en el rubro, sino en las partes más generales. Pero podemos, de todas maneras, ver y observar. Sí, lo que es bueno es que cada vez más hay jóvenes dentro de las posiciones feministas que están trabajando la cuestión de los deportes, sobre todo denunciando las fórmulas discriminatorias, y digo ex ante, la fórmula discriminatoria que se utiliza en la formación de los profesionales de la educación física.
Ustedes saben que hay deportes de mujeres, deportes de varones. En algunas instituciones es impresionante, pero así todavía lo es. Instituciones que están acá en la Ciudad de Buenos Aires. Siguiente. Pero puedo indicar, por ejemplo, personas que están trabajando, sobre todo la discriminación. Hay un querido colega, Pablito Yaradowski, que tiene un trabajo muy largo acerca de varias discriminaciones en los deportes históricos, pero creo que les debo el apunte respecto de qué ha pasado, está pasando en materia de incentivos fuertes para que las instituciones deportivas adopten el punto de vista de la perspectiva, de nuestra perspectiva. Preguntan, Dora, ¿dónde se puede acceder al protocolo facultativo de CEDAW? Ah, muy bueno. Se puede ver, en la Argentina se puede ver a través de PONEM, en internet, ley de protocolo facultativo, pueden ver las dos leyes, la ley que acierta con la adopción de la CEDAW, que está en la Constitución Nacional, no toda desarrollada, pero ustedes saben que es la convención que está en la Constitución Nacional. Hay dos convenciones, la CEDAW y la Convención de Niñas, Niños, Adolescentes. Miren cómo se reforzó, porque las convenciones no es necesaria que estén en la Constitución para saber que las convenciones están por encima de las constituciones. Pero fue muy interesante porque justamente cierta masa de colegas feministas estuvo en la Constituyente del 94 y arrancó que ya se escribiera, y es la única constitución en América Latina, de las nuevas, bueno, las viejas es imposible pedirles, que tiene una adopción fundamental, que menciona. Hay constituciones muy nuevas, la de Venezuela, es un país que renovó su constitución hace pocos años, Bolivia, hacen sobre todo el subrayado mayor de esas constituciones es los principios, sí, de género y demás, pero de igualación pluriétnica, el reconocimiento a las naciones originarias, que es el caso sobre todo de Bolivia, que se convierte en Estado plurinacional. Pero la Argentina, hasta donde he podido ver, es el único que hace en el plexo constitucional referencia explícita a las dos convenciones. No te escucho. No te escucho. Ahora sí, ¿no? Nos dice Luciana a ver si hay alguna posibilidad de que nos envíes el link de acceso a los ensayos existentes de la Unión Europea sobre política fiscal. Después, si querés, lo vemos por correo electrónico, donde lo podemos conseguir. Si existe, preguntan acá si hay alguna cuestión o una visión más innovadora en la Convención Constituyente de Chile con respecto a la perspectiva de género y diversidad. Sí, claro. Está en pleno debate. Están ahí las cuestiones, porque todo esto va a ir después al gran plebiscito, porque después que termina la constituyente, que está muy avanzada en estas cuestiones, y evidentemente mi opinión es que eso sale positivamente, la constituyente, más allá de ciertas posiciones retar, pero luego eso tiene que ser plebiscitado. La constituyente, el resultado tiene que ir un plebiscito. Y ahí hay que trabajar mucho. Hay un empeño muy grande también en este momento, el cambio de signo en la gobernanza está muy, muy, muy comprometido con la perspectiva feminista de los cambios. Cuando decimos perspectiva feminista queremos decir que estamos trabajando para la igualdad universal de los derechos. No se asusten los varones. No es que, ¿qué es eso? La perspectiva universal, verdaderamente, de los derechos, para todas, todos y todes. Sí, para que los varones se reconozcan en derechos fundamentales. ¿Por qué no van a ser buenos cuidadores? ¿Por qué están obligados a una hegemónica masculinidad? ¿Por qué? Porque siempre nos gusta decir lo mismo. Porque el patriarcado
también los ha cogotado bastante más allá de los privilegios que han tenido. Les ha impedido ser tiernos, ha dicho que eso es cosa de mujeres, les ha impedido el disfrute empático, etc. Les ha impedido tener algún tipo de duda respecto del orden productivo. Se es varón y hay que ser productivo, y hay que ser... en fin, estos mandatos son muy duros, y a mí me gusta decirles a los queridos varones que piensen que han instalado en su mochila a Frankenstein. Y ustedes saben lo que hace Frankenstein con el creador, ¿no? Hay que creemos, es una perspectiva en donde haya, las personas van a ser siempre diversísimas, felizmente, pero eso no puede ser obstáculos al disfrute igualitario de los derechos. Dora, Francisco vuelve a consultar sobre materiales, investigaciones, y si tenías alguna recomendación sobre orden jurídico patriarcal. Sí, cómo no, sobre orden jurídico patriarcal hay una gran recomendación. Catherine Mackinnon, hacia una teoría feminista del Estado. Ella es una gran especialista en derecho, en ley. Catherine Mackinnon, hacia una teoría feminista del Estado. Es uno de los grandes textos. Y después hay mucho. También voy a recomendar Orden Jurídico y Patriarcado, sobre todo a colegas españolas, pero puedo mandarles una pequeña lista con todo gusto. Por favor, en esa lista después vamos a agregar al trabajo, porque lo están pidiendo nuevamente, tu colega Pablo, el nombre del trabajo de la persona que estaba relacionada con el deporte. Nos preguntan si hay países donde existe una paridad de equidad en torno al género para poder estudiarlos en caso afirmativo. No hay ningún país que haya mejorado completamente la inequidad sexogenérica. Pero hay países que han hecho esfuerzos muy consecuentes y que los ponemos como ejemplo. En general los países nórdicos, Suecia, Finlandia, son países que han tenido un pionerismo importante, donde la socialdemócrata históricamente, el socialismo, marcó mucho, porque por mucho tiempo hubo instancias de gobernanza con este signo. No se puede olvidar que fue la socialdemocracia, llamado socialismo, fue la primera fuerza partidaria en el mundo que propuso el voto de las mujeres, 1893, si mal no me acuerdo. Entonces hay ahí una tradición muy grande. Y esos países se han ido acercando. Pero sabemos perfectamente que las feministas en esos países siguen reclamando. Ustedes saben que hay un derecho, no he hablado de esto, pero también se viene la ley del apartamiento para progenitores, varones, bien largo. Suecia tiene un dispositivo grande a veces, y ahora han impedido que se hagan tretas, es decir, que se diga que se postergue el uso de la licencia. Hay que usarlo, y hay que usarlo para hacer la cocrianza. Entonces, ¿qué es lo que esperamos acá? Yo les quiero decir algo, yo espero mucho más derechos civiles para los varones. Esto es derecho a criar, derecho a pedir licencia para llevar a los chicos a recrearse, derecho para cuidarlos en la enfermedad. Casi todos esas fórmulas recaen sobre, obviamente, la gran cuidadora de la familia. ¿Está claro? Entonces, en mi propuesta es que tenemos que darle a los varones una perspectiva de, digamos, de lo que dice el Código Civil actualmente, ¿no? Ustedes saben que el Código Civil dice actualmente que la gestión es común. La gestión doméstica es común. Así que, por las dudas, sobre todo a las mujeres que están en esta diplomatura, decirles: abandonen el vocabulario, él me ayuda mucho.
Él coopera mucho. Abandonen, por favor, ese vocabulario. Él tiene obligaciones, inclusive obligaciones jurídicas. Vuelvan a leer lo que dice el nuevo Código Civil. Estamos transmitiendo también por el canal de YouTube y desde el canal nos están haciendo una pregunta, Romina, que dice, con referencia a los sectores públicos del Estado, ¿no debería ser obligatoria la capacitación con perspectiva de género en todos los niveles? Sí, es lo que dice la ley Micaela. La ley Micaela no repara en el estatus de los funcionarios, no. Deben ser capacitados las cúpulas y el último sujeto, que trabaja en el sector público. Bueno, quiero decirles que vienen ahora propuestas importantes de extender la ley Micaela a por lo menos 3 agregaciones fundamentales de la sociedad civil. 1, los órdenes corporativos, sindicales corporativos, que deberían estar capacitados en esto. 2, las grandes organizaciones que tienen tantísimo que ver, que son tan preponderantes en la sociedad, organizaciones... Sí, pero lamentablemente no la aplican a la ley Micaela, desde esta misma diplomatura tampoco se aplica, es una pena. Bueno, no sé, Karina, ahí hay un reclamo que tomarán las... Bueno, la verdad es que... Si es posible, porque uno de los requisitos para hacer la diplomatura era que te autorice tu jefe superior, tenía que ser director, etcétera. A mí mi jefe no me autorizó porque cree que no es necesario. A ver, Karina, igual me parece, en primer lugar, me parece que no es el espacio para plantear esta cuestión. Nosotros ya lo charlamos, ya te lo respondimos por correo, había requisitos para presentarse en la diplomatura, me parece que no es apropiado hablarlo en este lugar. Sí, Dora, te queríamos hacer una pregunta desde nuestro espacio, desde la Dirección Provincial de Capacitación y organizadores y pensadores junto con la Universidad de Comahue de la diplomatura. ¿Por qué es importante, si nos podés decir muy brevemente, la incorporación de un lenguaje inclusivo en la diplomatura? No, es importante, lo que no quiere decir que sea obligatorio. Debe tenderse a que haya formulaciones amenas, empáticas, y que solicitan en todo caso el principio, son solícitas al principio de la integración no discriminada. ¿Está claro? Porque efectivamente de eso se trata. El lenguaje es una experiencia abierta, ¿no? Hay reglas, etcétera, etcétera, pero ustedes saben que el lenguaje en sus... quiero decirles, el lenguaje es un invento humano, extraordinario. El origen de cada palabra puede ser filológicamente remoto, pero ya vamos a llegar a un punto en que, ¿por qué la vaca es vaca? Nadie puede responder. ¿Por qué le decimos toro al toro? A eso, dentro de la teoría del lenguaje, se llama la alta arbitrariedad de origen del lenguaje. Es arbitrario. Ahora, luego la arbitrariedad va a encontrar, sí, que hay canon gramatical, porque si no, y hay reglas. Ahora, está en una experiencia abierta, pues el lenguaje es el flujo de la vida. Y el flujo de la vida y la conquista de derechos de identidad, ¿no?, relevantes, a propósito de una dimensión que es novísima en el reconocimiento de derecho humano básico, la sexualidad, la identidad sexogenérica. Eso es una dimensión que, bueno, en el pasado, sobre la cual había mucha negrura, espesura, de esto no se habla, ¿está claro? Pero hoy la hemos convertido en una dimensión fundamental de nuestra integridad psicofísica. Entonces, lo que quiero decir, voy a la pregunta, es que en lo posible debemos usar el lenguaje inclusivo. Hay normas inclusive dentro del Banco Central de la República Argentina.
el Banco Central de la República Argentina tiene una guía para todo el tráfico, quiere decir el tráfico comunicacional, con personas que se tornan clientes, con personas, en fin, con toda la interacción humana que produce el Banco Central, tiene una guía de lenguaje inclusivo. Y ustedes van a ver que las comunicaciones que hace el Banco Central siguen a rajatabla el principio del lenguaje inclusivo. Hay muchas maneras, el cliente, les clientes, no es un atropello. Entonces, y eso yo creo que ustedes lo deben saber, es una de las primeras normas que tomó el Banco Central. De la misma manera que el Banco Central ha determinado que no puede haber en la operatoria de los bancos registrados en nuestro país, todos los bancos que están obviamente debidamente registrados como instituciones, no pueden hacer reclames, propagandas con vieses sexistas. ¿Lo sabían? Analicen cómo son hoy las propagandas de los bancos y se van a dar cuenta de que ya no se puede decir, ay, yo consumo todo porque yo soy una consumidora, porque las mujeres somos consumidoras, etc. No se puede decir eso. Y ustedes observen cómo ha cambiado el reclame publicitario. Pero lamento mucho que estas cuestiones que son tan fundamentales no las sepamos. En general, las ciudadanas y ciudadanos de este país. Son pequeños detalles, pero son incisiones para efectivamente ir transformando hacia la equidad nuestras vidas. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para hacer? Le pedimos por favor que la escriban. Permiso, yo levanté la mano. No sé por favor, por escrito, ¿sí? Por escrito. No puedo, estoy... Sí, pero lo siento. ¿No podría entonces consultarle? Por escrito, por favor. No tengo la herramienta. Bueno, gracias. Igual, veré si le escribo a la... Dale, gracias. ¿Por qué la gente le puede...? Bueno, si no hay más preguntas para hacer, le vamos a agradecer profundamente a Dora y a todos los que participaron de este primer seminario web. Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente les queremos agradecer principalmente a Dora por acompañarnos en esta iniciativa. Excelente, como siempre, Dora, tu exposición. Realmente muy clara, muy contundente, y nos queda mucho trabajo en la función pública para seguir realizando. Y a todas y a todos los participantes por habernos acompañado tanto en el Zoom como en el canal de YouTube, y a la Universidad Nacional del Comahue, que nos viene acompañando con todas estas iniciativas del ciclo webinar en el marco de la diplomatura. Así que a todos les agradecemos. Nos vamos a hacer un segundo encuentro en un par de meses más, que vamos a seguir con este ciclo webinar. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos por haber transmitido sus inquietudes a Dora, y Dora por habernos transmitido tus pensamientos, tu experiencia y tus conocimientos en esta jornada de la mañana. Muchas gracias a todos. A ustedes, infinitas gracias por esta posibilidad de contacto, aunque sea tan virtual. Pero estoy segura de que hemos podido acercarnos. Aunque la virtualidad tiene ese default, pero bueno, de impedir que los sentimientos, en fin, las inteligibilidades se puedan transmitir de manera directa. En fin, les agradezco muchísimo y les estimulo fuertemente a hacer todo y más de lo posible para construir una morada humana digna de la condición humana.
Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. A todos los participantes queremos decirles que vamos a tener esta grabación, probablemente en vivo, luego en el canal de YouTube de Capacitación y Desarrollo. Muchas gracias a todos y hasta un nuevo encuentro.